Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Buen partido, buen triunfo además de Central Córdoba de Santiago del Estero. Gracias a nuestros compañeros y compañeras allí en el estadio. Aquí arrancamos Desiguales, programa especial un poquito más breve porque, bueno, efectivamente estamos en una semana muy importante en términos políticos, a 2 días del Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, que como decimos, ¿no? En sí mismo tiene un peso, pero por supuesto se juegan un montón de cosas alrededor de esa jornada. O alrededor de las cosas que están pasando en la política local. Lucila, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy buenas noches para todos y para todas. A ver, 24 horas cargadísimas, ¿no? En la jornada de hoy habló el presidente Alberto Fernández, ya vamos a repasar lo que fue diciendo y las consecuencias o el análisis sobre lo que fue diciendo. Ayer por la noche habló el expresidente Mauricio Macri. Hoy se conoció además una carta de intelectuales ligados al kirchnerismo titulada Unidad del Campo Popular, en respuesta a la que habían firmado otro grupo más cercanos a Alberto Fernández. Moderación ¿Todo esto? o pueblo, ¿no? ¿Y qué dijo Fernández? No soy moderado. ¿Quién está hoy? Mira, único. ¿A quién tenemos en el medio de la mesa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Va a quedar corto el programa. ¿Vos decís? Va a quedar muy corto, efectivamente. Bueno, ya nos están esperando en el living Daniel Arroyo y el diputado Alejandro Cacase, Juntos por el Cambio. Daniel Arroyo del Frente de Todos, porque ya vamos a ir a discutir, además, cuáles son las dos propuestas, la del gobierno y la de la oposición, para darle pelea al aumento de precios. ¿Por qué decís que va a quedar corto? No, porque muchas cosas ocurrieron en poco tiempo. Hay muchas preguntas también sobre cómo puede ordenarse esta situación particular que está pasando el Frente de Todos. Se especuló mucho con que podría haber en las próximas horas alguna acción o alguna reacción por parte de la presidenta. Un poco a eso se atribuye también que el presidente haya salido a hablar hoy con un tono que de alguna manera puede definir de confirmar el espíritu de unidad y mantener la unidad al frente de todos, pero también, si uno lo lee un poco más finamente, con alguna sutileza, también uno podría entender que es una unidad con condiciones, es decir, una unidad en la cual, por ejemplo, él cree imprescindible que haya una instancia de paso. Él cree imprescindible que haya una especie de igualdad de condiciones de todos los actores y sectores que forman parte del Frente de Todos, que puedan hacer política militar y tener candidatos. Sin embargo, hoy no respondió tan tajantemente cuando se le preguntó desde el Destape si iba a haber una paso entre él y Cristina, ¿no? Sí, me parece que era la pregunta más difícil porque de alguna manera cualquier respuesta, salvo el no sé qué dijo, que quedó en una zona gris, termina animando el espíritu, pero además termina animando el espíritu de que hay incertidumbre plena sobre cómo va a seguir esa relación. Posiblemente el dilema mayor del Frente de Todos es una serie de conflictos que fueron escalando, una serie de acciones de los dos actores. Esto de alguna manera es como una película de los Cohen. Los dos tienen algún tipo de responsabilidad y algunos, digamos, alguna culpa en el proceso. En ese clima la pregunta es que de alguna manera el Frente de Todos, como funcionó hasta ahora, ya no sirve más, dicho en los términos, digamos, más callejeros, en los términos del Frente de Todos que se formó para competir en una elección, ganar una elección y después empezar a gobernar, ya tuvo suficientes golpes para seguir tal como está. La cuestión es si los principales actores del Frente de Todos tienen la capacidad, la inteligencia o las ganas incluso de reconfigurar, de reinventar el artefacto que es el Frente de Todos como artefacto político para gestionar, para Pablo, gobernar, para tener todos adentro y para seguir, en todo caso, siendo competitivo electoralmente. Claramente hoy Alberto Fernández habló de la unidad, ¿no? De que es elemental, de que se necesita, de que ese es el camino. Ahora, también, teniendo en cuenta que esa unidad termina cayendo en él, porque es el presidente, porque es la figura más importante del país, en un punto, ¿qué se espera? ¿Que convoque a alguien? ¿Que haga un llamado más general? ¿Que se arme una bilateral con Cristina y se muestre en los medios? Digo, ¿cuál es el camino? Sí, la bilateral es como la respuesta corta, porque la reunión per se no soluciona nada. Digamos, el tema es la agenda, con qué voluntad, con qué espíritu, con qué decisión y a discutir qué se pueden reunir dos dirigentes que han manifestado en los últimos meses, en las últimas semanas y con más intensidad en los últimos días, diferencias notables sobre algunas cuestiones, sobre algunas líneas de gobierno. Entonces, yo les saco
entidad como solución a la posibilidad de una reunión, digamos, Ok. de una foto de encuentro, sino si efectivamente, como se ha transmitido, se trata de un problema grueso, un problema estructural, la crisis del Frente de Todos, no se resuelve simplemente con una foto, sino con qué quiere discutir cada uno, con qué está dispuesto a ceder, a resignar y a poner cada uno, y en todo caso a administrar. Por eso me parece que la idea es una especie de reinventar la relación, de reinventar los términos de la convivencia y de reinventar el pacto o el modelo de funcionamiento del Frente Electoral y Político, conocido como Frente Bueno, de cuando Todos. hablas con referentes que firmaron esta segunda carta, digamos, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es criticar aquello de la moderación. Así fue leída, en resumidas cuentas, la primera carta de intelectuales más vinculados a la posición de Alberto Fernández. Lo que dicen es, tiene que haber una iniciativa política y quien tiene que llevar adelante esa iniciativa política para tratar de ver de qué manera sigue trabajando la coalición es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy Cristina Fernández de Kirchner estuvo en la Casa de las Madres de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, cuya principal referente es Eve Bonafini. Ahí vemos a Cristina y a Eve y a otras madres también. Esto es, insisto, en la Casa de las Madres. Todas esas vitrinas son las cosas que les han regalado las madres a lo largo de toda su historia y que pertenecen en la casa. Nadie se lleva nada a su casa en ese sentido, no son regalos personales. Y claro, yo decía, y le doy mucha importancia a la semana del 24 de marzo, porque la posición de Bonafini es muy crítica respecto a Alberto Fernández, la consigna es muy dura por la cual va a marchar el próximo jueves, y allí está Cristina también, evidentemente, con la decisión de visibilizar ese gesto. Y ayer habló Mauricio Macri, Sí. el expresidente Mauricio Macri, que vuelve a sugerir la idea de que si tuviera la posibilidad de volver a gobernar, haría lo mismo, pero más rápido, e incluso desliza la posibilidad de privatizar YPF, como, Aerolíneas Argentinas, como parte de, bueno, de las consignas habituales de ese espacio político. Un Mauricio Macri, no sé si coincidís, Pablo, que, bueno, son los dos Pablos hoy. Pablo Ibáñez, que se pone un poco la camiseta de candidato, ¿no? 2023. Me parece que Macri hizo como una transición. Primero Sí. terminó de admitir o terminó de instalarse como que vuelve a ser el máximo referente no solo del PRO, sino como una voz determinante dentro del dispositivo Juntos por el Cambio. Y a partir de ahí hay como una especie de ensayo a ver hasta dónde da. Un dirigente vinculado a Macri me decía el otro día, la prioridad de Macri es volver a ganar. Si puede ganar siendo él el candidato, mejor. Si tiene que resignar la candidatura para de todas maneras ganar o tratar de ganar, también lo va a hacer. Hay como una prioridad. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no desaparece en el imaginario o en el menú de opciones de Mauricio Macri la posibilidad de ser candidato, ni mucho menos. Me da la impresión que en este momento lo que está consolidando Macri es una idea de que es imprescindible para que el sistema Frente de Todos, para que el dispositivo Juntos por el Cambio sea competitivo y para que cualquier candidato del PRO necesite de la bendición de Mauricio Macri para poder ser candidato. Eso ya lo escuché. Conmigo solo no alcanza, pero Bueno, si yo no estoy sería imposible. sería una situación parecida de otro enfoque de lo que ocurrió claramente, creo que te referís a Cristina Fernández de Kirchner, pero no, tiene que me ver parece que en hay una esa gran, no, hay una condición. diferencia. Es el dueño del partido. Cristina Fernández de Kirchner, si se quiere, es la líder, no es la creadora del Partido Justicialista. No, bueno, Macri es el dueño del pero PRO. se está hablando de identidad política, ¿sí? De identidad política y de que a pesar del deterioro de cómo terminó su presidencia y demás, Mauricio Macri hoy es, en la medición de los candidatos, de las opciones de Juntos por el Cambio, sigue siendo una figura competitiva. Algunos le dan 15, otros le dan 17, otros le dan 20 puntos dentro del reparto. Es un volumen muy importante que lo pone de mínima en la posición Sí, de ser claro. un actor que puede volcar la balanza de un lado para el otro, al menos dentro de lo que es el mundo PRO. Bueno, quiero volver un segundito a las famosas cartas. Lo primero que me pregunto es qué tan lejano, cercano siente la gente de a pie, que está con muchos problemas para que el salario le llegue a fin de mes, qué tan lejos o cerca siente eso. Por otra parte, tengo una contradicción, porque me parece muy bien que aparezcan figuras públicas muy cercanas en la política a debatir algo que a todas luces está muy arriba de la mesa. Y no en términos antagónicos, Cristina versus Alberto, me parece que esa no es la propuesta, sino porque de hecho hay personalidades cruzadas, digamos, ¿no? De hecho, vamos a entrevistar, me parece, en un ratito a una de las firmantes, María Ciudadane,
que pone su gancho, digamos, Pone en la las dos firma en las cartas. dos. Bueno, ojalá podamos hacerlo, pero lo que quiero decir es, está viva la política en ese sentido. Por un lado, me parece que la gente dice, bueno, basta de tweets, basta de cartas, necesitamos que políticas concretas resuelvan, por ejemplo, que nuestro salario pueda llegar holgado a fin de mes o que llegue al fin, pero al mismo tiempo muestra una vitalidad política, que es una de las cosas que le está costando mucho a la coalición, es decir, a la coalición de gobierno, que la tensión que se genera internamente sea virtuosa en términos de recuperar tenacidad y fuerza política, ¿no? Ya estamos Sí. Sí. No, digo que posiblemente con el tema de las cartas sigue siendo algo como muy de nicho, como Sí, tratar claro. de darle un marco teórico, ideológico y político a posiciones que están ahí sobre la mesa, en Claro. carne viva, como tratar de explicar, porque la primera carta, que es la que escribieron Grimson con Aleman Foster. y demás, tenía el componente de tratar de explicar, de encontrarle un lenguaje, un relato a por qué el Frente de Todos y el peronismo votaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ir más allá, darle un contexto, darle una estructura, darle Claro. un pensamiento. Sí. Bueno, también es cierto que la realidad es mucho más urgente y Bueno. sigue siendo un procedimiento bastante sofisticado en medio de la crisis. Ya estamos en comunicación con María Ciudadana, periodista y, como decíamos, firmante de las dos cartas de las que estamos hablando. María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ujú. Lo primero que te queremos preguntar es ¿por qué decidiste firmar ambas cartas? Bueno, porque estoy de acuerdo con las dos, con aspectos de las dos y porque en las dos hay colegas y compañeros queridísimos que compartimos más, tenemos más cosas en común que disidencias. Y entonces lo que está claro es que las cartas revelan dos cosas. Una, la encrucijada política importante del Frente de Todos en el sentido de la firma, la instalación del Fondo Monetario Internacional a través de la ratificación por el Congreso de un acuerdo malhadado que fue geniado por el macrismo como una forma de dominación, como sabemos que es siempre el arribo del Frente del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado una situación de ofensiva sobre el ingreso de los argentinos a través de la inflación. Es decir, que venimos además en una situación con poco debate político, me da la impresión, entre los miembros del Frente de Todos, entre los miembros de la coalición. No sé si eso ocurrirá en las bases, por lo menos a nivel de los intelectuales casi no hablamos, no nos reunimos, o nos reunimos en pocos grupos para pensar, como siempre hicimos, la realidad política del país. Y bueno, y nos encontramos que venimos de un saqueo neoliberal brutal que termina con la instalación del Fondo Monetario y el saqueo de recursos, el endeudamiento por generaciones y una situación María. muy tremenda para nuestro pueblo, la pandemia del COVID y encima la pandemia de la guerra, que va a tensionar profundamente la puja distributiva en Argentina, donde un grupo más concentrado que produce bienes y servicios se va a querer quedar con la renta extraordinaria de este periodo, afectando, por supuesto, la vida de los argentinos. Entonces, esa situación requiere soluciones políticas y una organización política popular que responda frente María, a eso. quiero preguntarte tenés los por qué. sindicatos, tenés las barriadas, tenés María, el ¿me movimiento escuchás? Evita, tenés los jóvenes de campo, tenés María, ¿nos escuchás? el movimiento obrero. Bueno, pero todo eso junto, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está ese liderazgo? Por una cosa es el liderazgo del Estado que ejerce el presidente, y otra cosa es el liderazgo político que se ejerce María. a través del reconocimiento histórico de los líderes, como el caso de Cristina Kirchner. María, está claro, Un María. poco es esa la situación. Sí. Esa es la situación Parece que no nos dilemática. escucha. Por lo cual, firmar las dos cartas me parecía dar cuenta del dilema, además, ¿no? Como un acting profundo, ¿no?
María, Profundo. concretamente parece que el tema Fondo Monetario quizás fue disparador, pero excede. Y la pregunta es, de aquí en adelante, ¿qué rol tiene la audacia política y hasta dónde hay que ser moderado? ¿No? La palabra moderación apareció. Y si crees que ¿Qué estas quiere decir cartas... moderado? Bueno, Es como, pero hay que hacer déjame completar la política. pregunta, Las políticas María. son las políticas. Déjame Si completar la vos tenés pregunta. que aplicar una política de aplicación, de elevar las retenciones, porque la situación internacional y la situación del pueblo argentino lo requiere, ¿viste? Vos podés decirle de buenas maneras, pero tenés que usar las herramientas políticas para poder imponer esa condición si considerás que eso es así. Bien. La podés decir palmeándole la espalda, pero la firma del decreto la tenés que hacer. Bien. Entonces ahí me parece que la atención no está en las buenas maderas. Esto no se trata de una fiesta de casamiento. No, claro. Se trata de administrar la lucha política y de clases en Argentina. María, ¿crees ¿no? que estas cartas pueden llevar a algo que desean todos y todas, digamos, que es lograr una instancia institucional dentro del espacio político donde se puedan discutir estas cuestiones? ¿O está lejos de eso? Yo creo que es necesario. Yo no sé. Soy, como dicen los italianos, que muchos de nosotros intelectuales, yo no soy funcionaria, pertenezco, soy periodista, como muchos intelectuales. Bueno, hoy hablaba con Alberto Cohen de eso, ¿no? Decía, yo hubiera firmado las dos cartas porque los dilemas los tenemos sinceramente todos, ¿no? A mí me parece que es indispensable tener un marco de estabilidad política, de organicidad política para tomar decisiones, para que distintos sectores se expresen. María, entonces esa era la sí. pregunta que me hacías. Sí. María, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y la verdad, chicos, es que es increíble en nuestro país. Perdón, déjenme decirle esto. Sí. O sea, no ser binaria, ¿viste? O ser binario en una decisión de estar de acuerdo con una otra carta. Hoy me volvieron loca todos los medios, como si yo apenas soy una periodista que quiere pensar en la realidad de este país con otros colegas. Bueno, pero firmó dos cartas y es noticia, María, vos que entendés lo que es las noticias, si ves la firma en los dos lugares, es la noticia. Bueno, por suerte hay otros colegas que firmaron, también Telma Luzani, también, ¿no? Hubo otras firmas. Y está también claro son que hay noticias. un dilema que tenemos que resolver. Gracias, por lo María. menos lo pusimos de manifiesto. Esto Gracias. es una buena cosa, ¿no? Sí. Es una buena cosa. Gracias. Bueno, Gracias, María. a ustedes, chicos. Abrazo Gracias. grande. Bueno, María Soegane, una de las intelectuales que firmaron efectivamente estas cartas que abrieron evidentemente el debate. Ahora, cuando se habla, hoy incluso escuchaba, por ejemplo, a Pablo Micheli de CTA, ¿no? Decir lo mismo, tiene que haber una instancia de debate, de diálogo dentro del Frente de Todos. La pregunta siempre es ¿quiénes? Porque pareciera que el Frente de Todos a veces es como inabarcable, ¿no? La mesa chica, Pablo, vos lo sabés muy bien, son Pero a esta unos altura pocos me parece que dirigentes, la pregunta más firme es quién la convoca. ¿Quién la convoca? pero aparte, ¿quiénes? ¿Y desde qué? Bueno, quienes se sientan parte de y que representen sectores, me imagino yo, ¿no? ¿Vos tenés la En respuesta? un momento se habló de una mesa, había una especie de institucionalización a través de los partidos. Sí. Se suponía que los partidos expresan a todos los sectores con algún nivel de representatividad variable. Naturalmente el peronismo tiene más dispositivo y tiene más gente y más poder real o más poder fáctico. Ahora, siempre había como una idea de que es como una mesa de dos. Dije, a ver, dos, después se pueden ir sumando otros comensales, pero es una mesa básicamente de dos por la característica de la fórmula y por la característica de los personajes. Bueno, nos vamos al living, Vamos, al encuentro señor. de los diputados que hoy nos acompañan. Daniel Arroyo, Alejandro Cacase, ¿cómo están? Buenas noches, muy Buenas bien. noches, gracias por Buenas venir. noches. Estar acá. Bueno, nos vamos a meter, hoy hubo novedades también respecto al tema precios. Se comunicó puntualmente desde la Secretaría de Comercio Interior que va a haber un regreso respecto de aumentos injustificados que reconocieron Sí. las productoras de alimentos. Para comenzar, de hecho, tenemos un audio del presidente Lo Alberto compartimos. Fernández hablando sobre los especuladores. Nosotros estamos empeñados en que el salario se recupere capacidad de compra. Y no lo podemos hacer así porque algunos especulan y suben precios por la duda. Entonces, hay que hablar, hay que discutir, hay que retrotraer precios. Y cuando hablan que muchos han criticado el concepto de la guerra de la inflación, yo tengo la impresión que esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Y que tenemos que denunciar al supermercadito de barrio que no tiene las cosas y pone los precios que pone.
que tenemos que es eficiente ir detrás de esos especuladores. Muy bien, la palabra del presidente Alberto Fernández. Bueno, a ver, ¿cuáles son las distintas maneras de encarar el tema inflacionario, más allá de las experiencias concretas, la que lleva adelante el gobierno y la que llevó adelante Juntos por el Cambio? Daniel, ¿cómo definirías en pocas palabras las políticas del gobierno para darle pelea a la inflación? Yo parto de la base de que no es posible el pan a 300 pesos, la leche a 130 y el asado a 1000 pesos. Claramente estamos ante un problema serio. Sobre esa base yo entiendo que hay tres tipos de políticas. Una es separar el precio internacional del precio interno. En el marco de la guerra, los 7 cortes de carne, el fideicomiso, el esquema que se hace con precios cuidados, mucho de lo que se ha anunciado estos días tiene que ver con eso, con un conjunto de alimentos de la canasta básica se separen del precio internacional. Eso es importante para nosotros, creo que lo van a hacer todos los países de América Latina. A nosotros nos conviene vender alimentos porque nos entran dólares, pero no puede estar el pan a 300 pesos. Ahí hay una parte. Hay una segunda que yo creo que hay que avanzar rápidamente, que tiene que ver con el tema de crédito. El panadero nunca puede acopiar harina, nunca accede a crédito. Necesitamos que el productor venda directamente al consumidor. Hay que generar 400 pequeños mercados centrales. Hacia ahí hay que ir. Yo presenté 2 proyectos en el Congreso. Crédito no bancario a tasa del 3% anual para copiar, para máquinas, herramientas, para insumos y fortalecer mercados de cercanía. 400 pequeños mercados centrales. Y después viene la cuestión macroeconómica, que sí creo que es importante en términos de déficit fiscal y de lo que tiene que ver con emisión monetaria. Pero para mí la clave es separar precio interno del precio internacional. No es posible sostener estos precios de los consumos básicos en nuestro país. Y Alejandro, más allá de lo que ya hicieron cuando fueron gobierno, ¿qué harían hoy frente a este problema de la inflación? Creo realmente que no alcanza ni lo que este gobierno está haciendo, ni tampoco el anterior. Es decir, este gobierno tiene una visión errada respecto a la inflación con esto del concepto de la guerra y cargarlo en enemigos que son los especuladores o los empresarios. La verdad que empresarios que quieren maximizar ganancias hay en todos los países del mundo, pero la inflación está acá. Precios internacionales afectan al resto de los países y competidores nuestros como Brasil, Estados Unidos, exportan sin ningún tipo de derecho de exportación, ni tampoco desacople entre precios internos e internacionales, y ellos tienen inflación en un dígito y nosotros tenemos la inflación casi en el 60%. Entonces, algo es distinto en nuestra economía que no hay que ignorar. Los problemas monetarios, que es lo último que marcaba Daniel, lo macroeconómico agrava. Es decir, si uno tiene una emisión monetaria descontrolada, eso hace subir los precios. Por eso lo que ha marcado ahora el FMI es la típica receta monetaria que da cualquier país del mundo y que lo ha marcado ahora también para la Argentina, que es subir tasas de interés y también... Cosa que no funcionó cuando se tomó solo lo monetario durante el gobierno anterior, no funcionó para resolverlo. Exactamente, ¿no? Y a eso voy. Argentina es una economía altamente dolarizada, es una economía que tiene un problema de sustitución de moneda. Peso que el argentino tiene en la mano lo busca convertir rápidamente a dólares, porque no confía en la moneda local y lo único que confía es en la utilización de los dólares como reserva de ahorro. Este es un problema histórico, porque la inflación no es culpa de este gobierno ni del anterior. Nuestra historia económica es siempre de inflación, devaluación, nueva inflación, y nunca hemos sido capaces institucionalmente de gestionar una moneda a lo largo de toda nuestra historia. Alejandro, lo que me pregunto escuchando eso son dos cosas. La primera es si hablas de una convertibilidad, digo, volver a la época del 1 a 1. No, porque la convertibilidad se puede revertir y cuando hay convertibilidad, como está el riesgo de devaluación, las tasas de interés nunca llegan a ser las mismas que las de los otros países que están en esa moneda. ¿Y qué sería dolarizar directamente? Yo dolarizaría oficialmente la economía argentina. De la manera que lo hizo Ecuador, por ejemplo, que tenía 100% de inflación, mucho más fuerte que la nuestra, dolarizó y en menos de 2 años tuvo inflación en un dígito y lleva 20 años Ecuador con una inflación. Sí, pero con situaciones también sociales bastante complicadas, ¿no? Digo, no solucionó. Sí, peores que las nuestras. No, pero la inflación la solucionó. Ecuador desde el año 2000 hasta hoy 2022, todos los años ha tenido inflación de un dígito. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Daniel? 0%. No, para nada. Primero creo que tenemos una economía bimonetaria, eso es evidente, pero yo creo que la dolarización agudiza el problema, te queda sin capacidad y sin autonomía financiera el país. He seguido claramente el caso de Ecuador y más allá de que estabilizó la inflación, la situación social ha sido muy compleja. Solamente con ver lo que pasó en la pandemia en Ecuador, comparado con la Argentina, con las múltiples dificultades que tenemos, no creo que sea la dolarización, sí creo que tenemos una economía bimonetaria y sí creo que tenemos que encarar un conjunto de elementos en los cuales lo macroeconómico es significativo. Pero tenemos que arrancar de lo básico. Si el tambero saca el litro de leche 25 o 30 pesos y la leche termina en 130 pesos en la góndola, ahí en el medio hay un problema. Es el Estado en parte con impuestos y hay otros elementos que hay que empezar a trabajar. Pero yo
claramente no iría a la dolarización. La nuestra es una economía bimonetaria a la fuerza. Los argentinos en realidad confían como reserva de ahorro al dólar y nosotros les forzamos a utilizar pesos, con mucha hipocresía desde la política. Pero no podríamos emitirlos, Alejandro. ¿Cómo sería? Digo, no, es que claro, realmente perdés la autonomía como país. Pero es que la clave ahí es lo que vos estás pensando. La salida nuestra nunca puede ser emitiendo, ni pesos ni dólares. Es una ilusión creer que nosotros podemos salir de los problemas económicos emitiendo. De los problemas económicos se sale produciendo. Dependiendo, ¿no? No, produciendo, generando riqueza. La riqueza se genera trabajando. Entonces, sea en dólares o en pesos, y fundamentalmente si es en dólares como vos marcás, tiene que ser resultado de las exportaciones, de un ingreso de divisa genuino. Si Juntos por el Cambio gana en 2023, emitiendo. Si Juntos por el Cambio gana en 2023, una de las plataformas de la coalición es la dolarización de la economía. No puedo decir que sea una idea de Juntos por el Cambio, es una idea que tengo yo y algunos más dentro de Juntos por el Cambio. Pero sí es claro que con la visión solo de controles de precio que no funcionan, se hacen continuamente acuerdos de precio y el gobierno considera que fracasan porque no se fiscalizó lo suficiente o porque no se incluyó la suficiente cantidad de productos, pero lo cierto es que hacemos más acuerdos de precio y la inflación es cada vez más alta. Y como él marcó recién, cuando se ha aprobado con lo estrictamente monetario, caso suba de tasa de interés o control de la emisión, ayuda, pero tampoco lo resuelve, porque nuestro verdadero problema, como te decía, es la sustitución de moneda. El argentino piensa en dólares, va, tiene pesos, va y los cambia. El que tiene para ahorrar, ¿no? Todo. El que tiene para ahorrar, digamos, siempre. Sí, y el que no tiene para ahorrar, los precios en pesos se le disparan, espiralizan como ahora y su poder adquisitivo cada vez cae más. Creo que hay que hacer un reconocimiento de la incapacidad que han tenido nuestras instituciones de gestionar una moneda. Fíjate que desde que tenemos Banco Central en 1935, la inflación es más alta de que antes que tuviéramos Banco Central. ¿Estás con Milei? Hay que dinamitar el Banco Central. No, pero no hablo de eliminarlo ni nada drástico. Lo que quiero decir es que nuestras instituciones no han sido capaces de gestionar una moneda. Y no es de hoy ni de los últimos 10 años. Salvo 2 periodos de cajas de conversión que tuvimos después de 1890 en la crisis financiera de aquel momento y después en los 90 lo que citaste con la convertibilidad. En toda la historia argentina, los desafíos que encuentran un periodo donde hayamos tenido en el mediano o largo plazo estabilidad de precios, la inflación al menos en un dígito. ¿Querías Nunca decir pudimos algo, Daniel? No, yo digo, lo respeto, Alejandro, creo que eso dispara el conflicto social claramente en Argentina. Argentina tiene que tener una moneda. ¿Por qué lo dispararía, perdón? Primero te quedas sin autonomía. La convertibilidad funcionó del 90 al 95 hasta que vino el efecto tequila, entramos en crisis, se empezó a desacomodar. Del 98 en adelante no hubo convertibilidad, hubo recesión continua hasta el 2001 que terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Que ha habido dificultades y que hay dificultades históricas en la Argentina y que ha habido momentos de emisión desmedida y de gasto público alocado, es absolutamente así. Yo creo que hay que tener racionalidad, pero la racionalidad es con una moneda propia, no atándonos al dólar. Me parece que eso realmente es algo que complica la situación productiva y la capacidad de desarrollo de un país. Ahora, si tenemos que tener una moneda propia de verdad, sí tenemos que tener reglas de juego serias en términos macroeconómicos. La pandemia fue algo distinto, todos los países emitieron, todos los países tuvieron déficit fiscal. Yo como ministro arranqué con 84.000 millones de pesos y terminé con 500.000, pero era claramente para contener la situación. Ahora hay que tener otras reglas, pero en esencia no se trata solo de control de precios, yo en eso estoy absolutamente claro, pero es un conjunto de instrumentos que hacen a ciertos controles de precios, que hacen a la cuestión macroeconómica, que hacen al equilibrio social. Nosotros, para no ser pobres, hacen falta 84.000 pesos por una familia, el promedio de ingreso es 51.000. Eso quedaría trabado si nosotros dolarizamos, si no empezamos a generar un mecanismo de fortalecer la moneda y sí claramente ampliar la torta productiva. Ahora vamos a ir al tema retenciones, pero dice Alejandro que es él, no sé, Martín Tetaz también está detrás de esta idea. ¿O quién es más? No, Martín lo que piensa es que hay que fortalecer la independencia del Banco Central para que no pueda emitir desmedidamente. Lo que pasa es que nunca hemos tenido tampoco un Banco Central independiente. Mi pregunta, Daniel, es... Pero sí te iba a tomar si me permitís. Pero quiero hacer una pregunta, Daniel, y voy. Quiero saber si vos crees que es una expresión de algunos sectores de la política o si de verdad vamos a un debate sobre la dolarización en la Argentina, Daniel. Primero, yo creo que se está rompiendo la relación entre la política y la sociedad, y eso es un problema serio. En la medida está quebrada la relación entre la política y la sociedad.
Eso da para títulos fáciles, que para mi modo de ver es un problema serio en la Argentina, y mi gran temor es que si nosotros no resolvemos los problemas, esto salga por extrema derecha. Y eso es algo muy negativo para América Latina y para la Argentina. Si nosotros no logramos que la plata rinda, que la escuela sirva, recuperar la escuela como centro comunitario y que el Estado te cuide en materia de seguridad, vamos a un esquema bien complicado. Y eso objetivamente hablaría muy mal de todos los que participamos de la política. No creo en estos mecanismos ni de dolarización, ni de cerrar el Banco Central, ni de nada de este tipo. Entiendo lo efectista que es, sobre todo cuando se plantea, no lo digo por Alejandro, que creo que es una persona estudiosa, pero sí lo efectista que es alguien en extremo diciendo cualquier cosa, lo entiendo. Creo que está generando sentido común, y eso es porque no estamos resolviendo problemas. Ahora, no es por ahí que se sale. Tenemos problemas estructurales largos. La Argentina tiene 50% de inflación, ha tenido ciclo inflacionario muy largo, pero no es por ahí por donde se sale, ¿no? Yo, si me permiten, lo respeto mucho a Daniel y su posición, pero voy a tomar algo de la propia crítica que él me formuló, porque aún en la crítica reconoció que la dolarización resuelve el problema de la inflación. Es decir, en Ecuador la inflación bajó, se liquidó, quedó en un solo dígito. Pero yo entiendo que la inflación es un síntoma de un problema mucho más serio, pero fíjate que sería que en economía no hay soluciones, que la gente no coma, digamos. En economía no hay soluciones mágicas. Y en general, para un problema hay un instrumento. Es decir, no se le puede pedir a una medida resolver todos los problemas de la economía. No, sin Pero duda. ese instrumento potencia otra serie de condiciones. Digo, Sí, no es que solo, pero, no está encapsulado el Vos me instrumento decís, solo. la dolarización por sí te No va a resolver solo todos toma los el tema- problemas económicos y el desarrollo, no. Pero sí va a resolver el problema de la inflación. Va a generar también una medida clara del tema fiscal y mayor disciplina en lo fiscal. Ahora, los problemas de deuda, de déficit, los problemas de desarrollo hay que resolverlos por Sí. otras vías. No, y hay también, maneras generando de competitividad en la economía. Pero es indiscutible desde el punto de vista técnico que el problema de la inflación lo termina. Sí, no está encapsulado. O sea, yo sí creo que tenemos que resolver el tema fiscal. La Argentina no puede vivir con déficit fiscal permanente, eso está claro. Y además tenemos que dar debates serios. O sea, yo creo en el mérito, no creo en la meritocracia, en la idea que todo empiezan igual, pero está claro que hay que estudiar y trabajar. Sí, por supuesto. Hay que repensar, hay que salir de los títulos fáciles. Yo creo que la dolarización es el peor esquema porque te altera otro conjunto de variables. Sí hay un tema de déficit fiscal, sí hay un tema de emisión monetaria. Nosotros tenemos que volver al esquema de superávit fiscal y superávit comercial, que es una Fíjate, manera de el otro día- empezar a El otro día ordenar. cuando Quiero- discutíamos el tema del acuerdo con Sí. el FMI, decíamos, Estados Unidos es un país que tiene más deuda que nosotros, tiene déficit fiscal histórico, tiene Otro déficit Igual compararnos comercial. con Estados Unidos no es Otra No, condición, pero ¿no? fíjate, hay muchas economías Sí. de la región tienen déficit fiscal crónico y sin embargo no tienen inflación. Porque el Bueno, problema vamos a- nuestro, porque hay otros Quiero- elementos. coincido quiero con él en que el cambiar- déficit sí. es un problema. Quiero salir del tema pero dolarización. nuestro problema es que no tenemos Sí. moneda. Eso Quiero salir del tema de dolarización porque creo que estaríamos todo el programa hablando de esto. Incluso creo que, mencionándolo vos, Alejandro, y otros más de Juntos por el Cambio, lo están metiendo en agenda. Digo, claramente es un Sí, mensaje. claramente es mi intención. Lo que digo es que no hay moneda en porque ya lo he Argentina, escuchado ese también por es el otros lugares, como decía recién Pablo. Pero retenciones es un tema que está también en este momento discutiéndose. ¿Por qué? Porque se aumentó 2 puntos lo que tiene que ver con el derecho de exportación a la harina y al aceite de soja. Lo que queremos mostrar es justamente a quiénes se les va a retener 2 puntos más de lo que exporten, teniendo en cuenta que Argentina es el mayor exportador del mundo de harina y aceite de soja. Y vamos a ver ahora compartir una placa. Estas son las 8 grandes empresas afectadas por las retenciones. Una canadiense que exporta el 25% del total, Cargill, estadounidense, 14%, y luego Molinos Agro y Aceitera General Dehesa, argentinas, Pérez Compán y 14% Urquía, cada ¿no? una. Y tenemos otras empresas más, insisto, son 11 en total las que pagarían retenciones o las que van a pagar estos 2 puntos extra de retenciones. Estas son las 8 más importantes. Porque las otras son solamente un 5% del total. COFCO, Dreyfus de Francia, Bunge de Estados Unidos y la Asociación de Cooperativas Argentinas. Son las que van a... Es decir, no es todo el campo, ni mucho menos, ni tampoco son los productores directos agropecuarios. Estamos hablando de estas empresas a las cuales, según entendimos, lo que se va a hacer es retenerles un poco más, algo que ya existía por otra parte, y con ese dinero se va a compensar a productores para que efectivamente puedan mantener el valor del mercado interno. ¿Van a funcionar estas medidas, Daniel? Yo entiendo que sí, en este corto plazo, y además el fideicomiso. Son los derivados de la soja, era 33%, bajó a 31% y vuelve a 33%. Es eso lo que estamos hablando. No estamos hablando de un debate general de retenciones hoy en la Parece Argentina. que sí, porque están a la vera de las rutas. Hay Sí, varios pero por eso yo creo que hay que salir de los títulos fáciles, no transformar todo en un escenario de conflicto. La situación social está agarrada con alfileres.
No se trata, y nadie tiene que hacerlo, y no es mi tarea y la de nadie, echarle ni al fuego, sino empezar a simplificar, porque hay muchísima gente que la está pasando mal en Argentina. En términos prácticos, lo que pasó ahora, lo que estaba a 33, había bajado a 31, volvió a 33, derivados de la soja, algo muy acotado claramente. Por supuesto que cuando uno habla del campo, el pequeño productor la pasa mal. Yo recorro todo el tiempo, estuve en Marcos Paz hace pocos días. Armamos un sistema de leche a 60 pesos, por ejemplo, algo valioso, a mi modo de ver. El Estado ayudando. Veo a los productores, las dificultades que tienen, cómo el pequeño productor tiene dificultades para desarrollarse. Hay mucho para encarar, pero no ha habido un aumento de retenciones en estos términos. No da para hacer una guerra, sí, en términos del campo con el gobierno, y sí da para entender que acá hay un problema serio. Nosotros no podemos tener el pan a 300 pesos. No hay manera de sostener la situación social, como tampoco es posible 2 años más de 50% de inflación. Alejandro, ustedes van a objetar la... Me parece que no están viendo por dónde pasa el conflicto, que hay una cuestión constitucional básica, y es que en nuestra democracia los impuestos los establece el Congreso. Y el presidente ha ilegalmente subido las retenciones cuando no tiene facultades para hacerlo. Si el presidente tenía facultades delegadas por el Congreso que vencieron el 31 de diciembre de 2021. Porque no hay un presupuesto aprobado del Congreso Nacional. Claro, y dentro del presupuesto estaba la prórroga de facultades que estaban en la ley de emergencia hasta el 2024 y se rechazaron. Por lo cual, a partir del 1 de enero de 2022, todas las retenciones que se establezcan por decreto son inconstitucionales. ¿Eso es así, Daniel? Y si se suben aún más. No, sí es cierto que no hubo presupuesto y eso es un problemón, pero está volviendo a una situación previa que había bajado de 33 a 31. A ver, la ley de emergencia cuando arrancó Fernández amplió a 33%, que es lo que él marca. Y facultó al Ejecutivo establecer las retenciones hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso pasó. Alejandro, buscaron prorrogar al 24 algo. Y se rechazó. Y de hecho hubo ahora un fallo en febrero del Tribunal Fiscal de la Nación que explícitamente dijo no puede Alejandro, haber tengo una aumento de pregunta. ¿Vos entendés que las aprobación. retenciones en este contexto de commodities volando por los cielos tienen que ser cero? Yo entiendo que las tiene que discutir el Congreso. Y eso es lo básico. ¿Pero eso no sería cogobernar? No, es que en nuestra democracia los impuestos los pero establecen Mauricio Macri, los representantes pero digo, del estos números los puso Mauricio Macri, no los, el 33% al aceite, la harina de soja y a los... que antes había una delegación por la ley de presupuesto en el presidente. Ajá. Después se estableció una delegación por la ley de emergencia. Hoy no hay ninguna delegación. Está bien, pero ¿no estarían gobernando? No, sean 0, 15, 20 o 30, tiene que discutirse en el Congreso donde están los representantes del pueblo, porque eso es lo que marca nuestra Constitución. Y no es un tema menor. Es respetar nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno, donde el presidente no puede establecer impuestos. La Constitución explícitamente prohíbe que el presidente dicte decretos ¿Esto lo van a judicializar? en materia impositiva. Lo pueden judicializar los afectados. Yo lo que he presentado es un proyecto que han firmado más de 50 diputados rechazando el decreto 131, porque es como lo que pasó con la 125, es tratando de resolver por vía administrativa lo que debe resolver el Congreso. Pero con el impuesto en sí, ¿estás de acuerdo? En algunas ocasiones se puede cobrar, sobre todo donde hay poder de mercado. Es decir, por ejemplo, en la soja nosotros tenemos una posición casi monopólica junto con Brasil en el mundo. Entonces la retención puede hasta elevar el precio internacional. En ese tipo de situaciones la teoría marca que podría estar justificado. En todo el resto de los casos, sobre los otros granos, otros productos agropecuarios, es distorsivo sobre la producción. Tenemos que ir al corte, pero responde... No, a ver, simplemente, yo creo que tiene que operar la racionalidad. No hay manera que sean retenciones a cero, no hay forma en este contexto, como no hay forma de bajar el déficit fiscal a lo bestia. No hay manera de hacerlo. Creo que fue un gran problema no tener presupuesto. Yo realmente quedé impactado. Es absurdo no darle presupuesto a un gobierno en el contexto y en el debate que se puede hacer. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Tenía que ir toda la semana a discutir a ver si llegábamos a fin de mes o no. Es absurdo. No tiene sentido. Estás concentrando todo el poder en el Ejecutivo. Estás haciendo al revés de generar condiciones para el Parlamento. Todo intendente, todo gobernador, todo ministro, cada uno necesita algo, va a tener que pasar a ver al ministro de Economía a ver si tiene presupuesto o no. Yo cuando fui ministro con presupuesto prorrogado, al cuarto mes había ejecutado el 100% del presupuesto que tenía prorrogado el año anterior, con lo cual fue muy complicado. Creo que tiene que operar acá la racionalidad. Yo creo seriamente que no es así lo de las retenciones en términos judiciales, pero más allá de eso, tiene que operar la racionalidad. Tenemos que tener un presupuesto realmente razonable. Nadie puede pensar en bajar el déficit a lo bestia, nadie puede pensar en retenciones ceros en este contexto, y sí tenemos que trabajar probablemente con una recomposición impositiva general. Yo sería de los que creo que hay que pensar mucho y repensar el sistema tributario, pero no en este contexto donde la situación es muy crítica. Daniel, Alejandro, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias,
a los dos, ¿eh? Bueno, nos vamos a un corte y al regresar, mucha información del ámbito judicial con Néstor Espósito y mucho más desiguales. ¿Ah, no? Bueno, ya vemos. Ahí venimos. ¿Estás en Buenos Aires? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Negriño. ¿Lo quieren vivo o muerto? Lo queremos vivo. Un negocio televisado. Estamos hablando de un homicidio y uno de los principales sospechosos está en su programa. No pienso hacer nada para ayudarlo. Fueron 2 pibes muertos, ¿no? ¿Por qué no cerras la boca? ¿Qué te pasa, loco? Sumergidos, lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majuta a comprobar que el nuevo DAB deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con DAB muestra 97% menos de quiebre. Pelo fuerte con el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Heineken. Charo Bogarín en Música Argentina para el Mundo. Martes, 22:45. Televisión pública. Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina la cepa Omicron. Volvemos a disfrutar cuidados. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina la cepa Omicron. Atom Protect, calidad que nos cuida. ¡Uy! ¡Llegó Cleopatra! ¡Ay, ay, ay! Nicolás. ¡Ay, no! ¿Al hijo de quién no le gusta el trabajo? De Cuca. Sí, correcto. Sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. ¿Quién sabe más de Argentina? Nueva temporada. Mañana, 18:30. Televisión pública. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. El 22 de marzo de 1873 nacía Julieta Lanteri. Ella fue médica, política, feminista. Muchos hombres de la época no querían su actividad política, pero ella logró ser la primera mujer que votó en las elecciones de 1911. Poco después, el Consejo Deliberante de la ciudad sancionó una ordenanza que prohibía el voto femenino, porque para votar había que estar registrado en el servicio militar. Recién en 1951 la mujer obtuvo su derecho al voto y ella no pudo verlo. Todavía tenemos mucho para hacer. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mar. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majuta a comprobar que el nuevo DAB deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con DAB muestra 97% menos de quiebre. Pelo fuerte con el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Néstor Espósito se puede volver a poner cómodo en su casa porque no vamos a hacer la columna de Lenos mañana. Bueno, último tramo de desiguales y atención, hubo reunión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué rescatás eso, Pablo? No, porque hubo particularmente unas declaraciones, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR, declaraciones finales, opinó sobre la posición del partido, sobre Juntos por el Cambio, pero también opinó particularmente sobre la situación que está atravesando el Frente de Todos y dejó una frase muy particular diciendo que se lo quieren llevar puesto
Alberto Fernández de la presidencia para que se haga cargo del gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Era la paloma, ¿no? Hasta ahora. Sí, no sé si tomarlo en el plano Paloma Halcones, sino en un plano de tratar también de escarbar un poco en los matices o en las disputas del Frente de Todos. Claramente, Morales había estado un rato antes en Casa Rosada con una actividad que había tenido el presidente con distintos gobernadores por el tema cambio climático y después participó en esta reunión, encabezó esta reunión de los gobernadores. Yo lo leo, la verdad, dentro de este ruido general de especulaciones, de lecturas, de movimientos, como señales para aparecer muchas veces hacia el poder, hacia los sectores de poder, como un moderador o como alguien que está diciendo yo respeto o voy a defender la institucionalidad. Me parece que ese es el juego en este momento de Morales, que ha sido entre los gobernadores del radicalismo el que se ha mostrado más cerca del presidente Alberto Fernández. Tengo una certeza, Trujillo Ibáñez, que se las comparto. Recién discutíamos, estamos escuchando algunas posiciones. A mí me da la sensación que la discusión interna del Frente de Todos sí está planteándose de qué manera y con qué política llevar adelante estos 2 años. Yo creo que sean quienes sean y jueguen a lo que jueguen y digan lo que digan, del otro lado hay un plan económico muy concreto que se refrenda en lo que Macri siempre dice, lo mismo más rápido. No hay señales de que se haga una cosa distinta, ni el rol del Estado ni la relación capital-trabajo. ¿Coincidís? No sé si me animo a hacer una afirmación tan dramática, porque también es cierto que hay sectores que han marcado matices, que han tenido posiciones, que han tenido una mirada. Uno puede entender es que cierto, el radicalismo... ahora aparece la versión de la dolarización de la economía. No, bueno, es cierto, aparece un matiz. Bueno, sí, aparece un matiz encima de Cagase, que es un hombre del radicalismo, digamos. Me sorprende un poco desde ese lugar. Uno debería entender o debería mirar como ciclo histórico que el radicalismo fue un aliado medio de piedra, medio secundario en la gestión de Mauricio Macri, y que posiblemente en lo conceptual no sea eso, no sea más rápido y más a fondo como propone Macri. Ahora después la acción de gobierno te pone límites, te pone posibilidades y sobre todo en las coaliciones, y esto me parece que está muy claro cuando uno mira lo que ocurre con el Frente de Todos, en las coaliciones la convivencia y los términos hacia dónde va muchas veces se van negociando a la medida que pasa el tiempo, y ahí sí a veces se impone justamente un criterio que posiblemente sea más duro. También depende, en muchos casos, de dónde venís y qué es lo que está en todo caso pidiéndote el votante. Nos tenemos que ir. Bueno. Pero será hasta mañana. Sí, claro. A las 9 de la noche, Desiguales por la Televisión Pública. Que pasen muy bien. Adiós.